Buenos días. Vamos a continuar viendo hoy el tema de hidratos de carbono y hoy abordaremos la tercer parte que sería el tema de los disacáridos. Recordemos un poco algunas cosas. Los hidratos de carbono, también llamados carbohidratos o glúcidos, antiguamente se los nombraba como azúcares, hoy por hoy ya no, constituyen un grupo de moléculas de importancia biológica. Son metabolitos primarios biosintetizados por los vegetales mediante la reacción de fotosíntesis. Además, los carbohidratos constituyen una importante fuente de energía para organismos animales y reserva energética en vegetales y también animales. Habíamos visto que eran polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas o compuestos que por hidrólisis los producían. Así teníamos los tres tipos diferenciables: monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Dentro de los oligosacáridos tenemos el tema de los disacáridos, que es el que vamos a abordar hoy. Recordemos un poco acerca de los monosacáridos, que tenían configuración de L. Se los representaba a través de fórmulas de proyección de Fischer, de Howard, o su estructura real, en forma de ciclos de 6 era la forma de silla, en formas de ciclos de 5 sobre plegado, que se denominan fórmulas conformacionales, la estructura real de ellos en el espacio. También definimos un poco los conceptos de epímero y anómero, ¿sí? Y establecimos muchas propiedades físicas y químicas, fundamentalmente la mutorrotación y el poder reductor. Fundamental para seguir avanzando en el tema es recordar la naturaleza del enlace glicosídico, ¿sí? Que era la reacción de un monosacárido en su forma cíclica, furanósica o piranósica, ¿sí? Con un alcohol. Específicamente lo habíamos representado con metanol y habíamos indicado que como consecuencia de esa reacción se obtenían dos nuevas estructuras, ya que el nuevo grupo podía estar hacia arriba o hacia abajo. También habíamos indicado que el sufijo osa significaba que el oxidrilo hemiacetálico estaba intacto, ¿sí? Y que al construir el nombre de un glicósido se usaba el sufijo óxido, que denotaba que el oxidrilo anomérico estaba comprendido formando el enlace glicosídico. Así vimos que el sufijo osa, ¿sí? Nuevamente lo recalcamos, y implica hidroxilo meacetálico libre, intacto, por lo que las aldosas en solución alcalina se oxidan con plata más y cobre más. Esto lo van a ver en el laboratorio. La plata más se compleja con amoníaco formando el reactivo de Tollens. El cobre más 2 se lo compleja con soluciones de ácido tartárico, formando este complejo que se llama reactivo de Fehling. Esto se lo hace para darle estabilidad a estos cationes. Y los monosacáridos, en este caso la glucosa, como la forma cíclica se encuentra en equilibrio con la forma abierta, dan reacciones características de los aldehídos. Así, la plata más se transforma en plata cero, dando un espejo de color, como lo pueden ver, sobre el tubo de ensayo, y el reactivo de Fehling, originalmente de coloración azul, se transforma en un precipitado naranja de óxido cuproso, ¿sí? Ahora bien, nosotros planteamos glicósidos exclusivamente por la reacción con metanol. Sin embargo, cualquier alcohol, incluso fenoles, pueden formar glicósidos, ¿sí? Hay que hacer una salvedad entre glicósidos y glucósidos, ¿sí? Glicósidos es el término general para cualquier alcohol, para cualquier fenol. Enlace glicosídico. Cuando uno habla de enlace glucosídico, lo que está haciendo es referencia a que el enlace se produce con glucosa, específicamente. Es decir, que el enlace glucosídico es puntual. Es un caso particular del enlace glicosídico, cuando el monosacárido es glucosa.
Bueno, como decíamos, en un glicósido en general, que se presentan muchísimos en la naturaleza, ahora vamos a ver algunos ejemplos, siempre podemos destacar la porción de hidrato de carbono, que se denomina glicona, y la porción que no es hidrato de carbono, que es un alcohol, un fenol, algo que esterifica, que se conoce como aglicona. Así, existe una amplia variedad de glicósidos naturales. Por ejemplo, son glicósidos los pigmentos más comunes de las flores, ¿sí? En general, acá tenemos la parte del hidrato de carbono, del monosacárido, y acá tenemos la parte que no es hidrato de carbono, en este caso es un flavonoide. Los colorantes de las plantas tienen estas estructuras, ¿sí? Es muy importante destacar que los glicósidos no tienen el oxidrilo anomérico intacto, por lo tanto no son reductores. Acá podemos ver un producto natural bastante interesante que se conoce con el nombre de salicina. La salicina es un beta-glicósido, beta porque el oxidrilo, el grupo este va hacia arriba, ¿sí? Se encuentra en el sauce blanco y le otorga actividad febrífuga, es decir, baja la fiebre. ¿Por qué? Bueno, cuando nosotros preparamos por ejemplo una infusión de este compuesto y lo hidrolizamos, ¿qué obtenemos? Un alcohol llamado alcohol salicílico, que es muy, muy, muy similar a la estructura de la aspirina. ¿Sí? Acá tenemos otro glicósido, la arbutina, que se encuentra en general en las hojas de peral. ¿Sí? Cuando la planta se seca, ¿sí? Las hojas obviamente cambian de color. ¿Sí? De un color verde se vuelven distintas tonalidades de pardo. Bueno, ¿a qué se debe esto fundamentalmente? Bueno, es que estos enlaces glicosídicos se pueden hidrolizar en medio ácido, en medio básico, pero también se pueden hidrolizar enzimáticamente. Es decir, las enzimas presentes en las plantas hidrolizan ese enlace, liberando el monosacárido e hidroquinona. La hidroquinona tiene una tendencia a oxidarse con mucha facilidad, dando compuestos coloreados. Y de ahí es el color que se observa en este tipo de estructuras. Si bien nosotros plantearemos y seguiremos trabajando con enlaces glicosídicos en la cual involucramos un oxígeno, ¿sí? Existen presentes en la naturaleza, en los organismos vivos, otros tipos de enlaces glicosídicos que involucran otros átomos, como por ejemplo nitrógeno, azufre, incluso carbono. ¿Mm? Por ejemplo, vamos a ver más adelante que el nucleósido guanosina es un N-nucleósido. ¿Sí? La sinigrina, obtenida de la mostaza negra, es un S-glicósido. Incluso hay un antibiótico, la aquayamicina, que se caracteriza por ser un C-nucleósido. Es decir, el monosacárido se encuentra unido a nitrógeno, a carbono o a azufre. Bueno, pasemos a ver el tema grueso del día de hoy, que es el tema de los disacáridos, y para eso definamos a los oligosacáridos. Los oligosacáridos son hidratos de carbono hidrolizables, ¿sí? Formados por entre 2 y 8 unidades de monosacárido. De acuerdo al número de estas unidades, se los suelen clasificar en disacáridos, trisacáridos, tetrasacáridos. ¿Sí? Es decir, que cuando uno los hidroliza, obviamente en presencia de agua, obtiene monosacáridos. Vayamos a ver algunos ejemplos de disacárido y tratemos de evaluar un poco la estructura. Los disacáridos están constituidos por dos unidades, como su nombre lo indica, dos unidades de monosacárido, unidas por un enlace glicosídico. En el caso de la glucosa, con su oxidrilo obviamente anomérico en carbono 1, como es glucosa, el enlace se denomina glucosídico. Existen una gran cantidad de disacáridos,
de los cuales los más conocidos son la maltosa, la celobiosa, la lactosa y la sacarosa. Y a continuación vamos a ver un poco las estructuras de estos compuestos. La maltosa es un disacárido, es ópticamente activo, es soluble en agua, es un azúcar de fácil digestión, por lo que se lo utiliza en la fabricación de alimentos y bebidas infantiles, como la leche que en Estados Unidos se la llama leche malteada. Se fermenta por medio de levaduras, siendo fundamental en la elaboración de cerveza. Veamos lo que se deduce un poco químicamente de su estructura. Por hidrólisis en medio ácido, forma como único producto de glucosa. Se hidroliza por enzimas. La enzima que la hidroliza se llama maltasa y es una alfa-glucosidasa. ¿Qué quiere decir que es alfa-glucosidasa? Que tiene la capacidad de hidrolizar solo enlaces alfa. ¿Se acuerdan que podíamos tener un oxidrilo en alfa y un oxidrilo en beta? Bueno, esos enlaces glicosídicos se llamarán alfa o beta respectivamente. Por lo tanto, si se hidroliza por la enzima alfa-maltasa, lo que estamos diciendo es que la glucosa que se unen, las glucosas que se unen, son alfa. No se hidroliza por emulsina, que es una beta-glucosidasa. Bueno, eso nos sigue indicando que lo que vamos a tener que unir es alfa-glucosa. Y también se determinó químicamente, no vamos a ver cómo, ¿sí?, que el enlace glicosídico se produce entre el carbono 1 y el carbono 4 del segundo. Bueno, acá vemos la estructura, la unidad estructural, que se va a unir a otra idéntica, que es la alfa de glucosa, en fórmula de procesión de Howard y en la fórmula real. Siempre vamos a trabajar mejor con estas, que son más fáciles de representar. Entonces nosotros tenemos que unir para formar el disacárido maltosa a dos unidades que nos dijeron que se unen por enlaces 1,4. Enlaces carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Es decir, que lo que tenemos que unir es el oxidrilo en alfa de esta unidad, el oxidrilo anomérico, alfa, con el oxidrilo que ya tiene posición fija en carbono 4 y va hacia abajo. Es decir, los dos van hacia abajo. Entonces, la unión glicosídica es muy fácil de hacer porque ambos oxidrilos están hacia el mismo lado, es decir, hacia abajo. Entonces, hacemos la unión. ¿Qué características tiene esta nueva molécula? Bueno, obviamente es un disacárido. A ese disacárido le sigue quedando un carbono 1 libre. Por lo tanto, seguirá siendo una osa. Este carbono estará en equilibrio con la estructura abierta, por lo tanto será reductor. ¿Cómo lo nombramos? Bueno, tenemos que indicar algunas cosas. Primero, el enlace. Como es una osa, ya nos dice que uno de los enlaces es el carbono 1, es decir, que no hay que representar más nada. Ese carbono 1, ¿a qué está unido? ¿A un 2, a un 3, a un 4? Entonces ponemos un 4. ¿A través de qué? De un oxígeno. Entonces ponemos 4O. ¿Qué dijimos que era esta estructura? Una alfa de glucopiranosa. ¿Y qué se une a esa alfa de glucopiranosa? Un radical idéntico de alfa de glucopiranosa, que como está como radical, cambia la terminación osa por il. Entonces tendríamos una 4O alfa de glucopiranosil, alfa de glucopiranosa. Esa es la estructura de la maltosa. Sustituyente, base. Acá están, en los colores están indicados. Como tenemos este carbono en mi acetálico libre, esta molécula va a tener un anómero, que va a ser el anómero beta, ¿sí?, que sería con el oxidrilo hacia arriba. Pero bueno, en la maltosa la estructura es así, ¿no?
Pasemos a ver otro disacárido, la celobiosa. Es un disacárido ópticamente activo, se lo puede obtener de biomasa vegetal, no fermenta por la acción de las levaduras, posee poder edulcorante mucho menor al de la maltosa. Se lo ha comenzado a utilizar en la formulación de detergentes y lavavajillas ecológicos, dado su actividad antibacteriana y su fácil biodegradabilidad. La celobiosa, para producir la unión, tenemos que ver un poco cómo está formada. Por hidrólisis en medio ácido, forma de glucosa, igual que la maltosa. No se hidroliza por la enzima maltasa. ¿Se acuerdan que era una alfa-glucoxidasa? Pero sí se hidroliza por emulsina. Por lo tanto, vemos que el compuesto que se une es la beta de glucopiranosa. Una beta de glucopiranosa con otra beta de glucopiranosa. Y se encontró, eso se sabe, que el enlace glicosídico también es 1,4, pero que es beta. Entonces vamos a ver de qué se trata ese enlace beta 1,4. Enfrentemos las dos moléculas y tratemos de unirla por un enlace 1,4. Beta, oxidrilo hacia arriba. El 4 está fijo, siempre está hacia abajo. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer para unir? Bueno, un enlace curvo. Eso no es factible, ¿eh? Yo lo represento acá. El alfa era un enlace hacia abajo, que funcionaba muy bien. Este es un enlace curvo. Entonces yo no puedo hacer un enlace curvo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es rotar una de las moléculas. O sea, rotar todos los sustituyentes que estaban hacia arriba ahora están hacia abajo. Entonces el oxidrilo que estaba hacia abajo ahora está hacia arriba. Y como el oxidrilo beta también está hacia arriba, ahora puedo hacer la unión. Esta es una unión beta. ¿Sí? Esta es una unión beta. Fíjense que el nombre es muy parecido. 4 beta de glucopiranosil, beta de glucopiranosa. Tengan cuidado con una cosa. ¿Sí? Tengan cuidado de una cosa. Le estoy poniendo beta. ¿Por qué es beta? Y el oxidrilo está para abajo. Pero ojo, ¿por qué está para abajo? Porque yo roté la molécula a 180 grados. En realidad, sigue estando del mismo lado de estos grupos. ¿Sí? Ojo con eso. Ojo. Acá lo aclaro un poquito más. La segunda unidad de D-glucopiranosa está girada 180 grados con respecto a la primera para conservar el ángulo de enlace normal en el enlace O-glicosídico. La configuración del oxidrilo anomérico es beta a pesar de estar para abajo, ya que la molécula fue rotada. Vayamos al tercero disacárido, la lactosa. Ópticamente activo, presente en la leche de todos los mamíferos. La lactosa ayuda a la absorción de calcio, permitiendo la correcta mineralización de los huesos. Para la correcta absorción de la lactosa es necesaria la presencia en el intestino de la enzima lactasa. Es decir, que mucha gente, más de la mitad de la población mundial, no tiene esta enzima, por lo tanto son intolerantes a la lactosa. La lactosa ya está formada por dos monosacáridos distintos, D-glucosa y D-galactosa. La D-galactosa, vemos acá la estructura lineal, ¿sí? La estructura de cadena abierta, es muy similar a la glucosa, solo difiere en la configuración de carbono 4. Es decir, son epímeros en C4. Se sabe que por hidrólisis forman cantidades iguales, la hidrólisis de la lactosa, de D-glucosa y D-galactosa. Es hidrolizada mediante la lactasa, una enzima que es una beta-glicosidasa, y se determinó que el enlace glicosídico es beta, y beta 1,4. Bueno, ¿y cómo es la unión? Bueno, es así, esta es la estructura de la glucosa, yo se las estoy presentando, no es que a priori
yo tenga una única forma de unión. Bueno, esto es así. En la lactosa se ve que tenemos una beta de galactopiranosa y una alfa de glucopiranosa. Entonces, otra vez, como el enlace es 1,4, yo tengo el oxidrilo hacia arriba, en carbono 1, y el oxidrilo hacia abajo, en carbono 4, que tiene posición definida. Por lo tanto, tendríamos que hacer un enlace curvo. Esto no lo hacemos y rotamos 180 grados la molécula. Y efectuamos la unión. Obtenemos así una 4O beta de galactopiranosil, alfa de glucopiranosa. La molécula de lactosa también presenta la segunda unidad de glucosa girada 180 grados respecto de la primera galactosa. Fíjense, ojo, que al rotar quedó alfa, pero está hacia arriba, ¿sí? Pero sigue siendo alfa. Tanto la maltosa como la celuliosa y la lactosa poseen el carbono hemiacetálico libre. Por lo tanto, estas especies existen en equilibrio con el aldehído, con la cadena abierta. Por lo tanto, son disacáridos reductores. Si yo enfrento estas moléculas a la solución de Tollens o a la solución de Fehling, se observa la formación del espejo de plata y el precipitado rojo de color ladrillo. Presentan reacciones similares a los monosacáridos reductores. Reaccionan con fenilhidracina formando osazonas, con hidroxilamina formando oximas. Pasemos al último disacárido que vamos a ver hoy, y con eso terminamos la clase de disacáridos. La sacarosa es un sólido cristalino, ópticamente activo, se obtiene industrialmente a partir de la caña de azúcar y de la remolacha azucarera, es el endulzante por excelencia. ¿Cómo está formada la sacarosa? Cuando se hidroliza, forma cantidades iguales de glucosa y fructosa. Este es un monosacárido que van a tener que recordar, es muy importante, lo vamos a ver en clases posteriores. La unión se produce entre una alfa de glucopiranosa, como siempre, la estructura que venimos viendo, alfa porque el oxidrilo está hacia abajo, y esta es la que incorporamos un poco acá diferente, beta de fructofuranosa. La fructosa es una cetohexosa. Si ustedes se fijan, el carbonilo es un acetón, está en el carbono 2. Cuando yo la ciclo, la única forma estable de ciclarla es entre este carbono y el carbono 4, por lo tanto forma un ciclo de 5. Es una forma no piranosa, sino furanosa, que vimos en las primeras clases. ¿Qué es lo que se une? Una beta de fructofuranosa, porque fructosa en forma furanósica y beta porque el oxidrilo está hacia arriba. Es decir, que tenemos que unir esta estructura a esta estructura. El enlace glicosídico se produce desde el carbono 1 hemiacetálico de la unidad de glucopiranosa y el carbono 2 también hemiacetálico de la unidad de fructofuranosa. Es decir, que estamos involucrando los dos carbonos hemiacetálicos. Eso va a tener consecuencias importantes. Yo podría, de manera sencilla, decir, bueno, este oxidrilo está para abajo, este oxidrilo está para arriba, y bueno, están cerquita. Una la pongo arriba, otra la pongo abajo, las enfrento y las uno. Bueno, pero en realidad esa no es la estructura real, sino que la estructura real involucraría la unión de este oxidrilo que está acá con este oxidrilo que está acá y que está lejos. Entonces yo lo que hago es, para acercarla, es rotar esta molécula, pero no hacia abajo, ¿sí? O sea, la roto
Vamos a explicar un poquito para que lo entiendan bien. En realidad, la rotación que tengo que hacer es de tal manera de que este oxidrilo, que es el oxidrilo que se tiene que unir, tiene que quedar hacia abajo con respecto a este, ¿sí? Entonces, lo que hago es giro en, en cuanto a un eje imaginario que pasa por el oxígeno y este enlace, y hago este movimiento, miren bien. O sea, lo roto en esta dirección. Así. De tal manera que este oxidrilo va a quedar hacia abajo, ¿sí? Y lo pueda unir al oxidrilo de la glucosa. Es decir, que la segunda unidad de fructosa también está girada 180 grados, aunque el giro es un tanto distinto. Es en tanto a un eje que pasa por el oxígeno y este enlace, ¿sí? Que hace que, obviamente, que los sustituyentes que estén hacia arriba vayan hacia abajo, pero también se desplazan. Este oxidrilo que está acá luego va a quedar aquí. ¿Qué es lo que se observa de la sacarosa? Bueno, fundamentalmente que debemos cambiar la terminación osa por óxido, porque ya no tenemos más un carbono hemiacetálico libre. Los dos carbonos se han comprometido. Por lo tanto, la estructura va a ser alfa de glucopiranosil, beta de glucopiranósido. Y esto es muy importante, porque cuando nosotros les damos este nombre y decimos óxido, ya estamos diciendo que no tenemos carbono hemacetálico libre, por lo tanto no hay reacciones características de aldehídos. La molécula va a ser no reductora. Como conclusión podemos decir que el enlace glucosídico es alfa 1,2. No hay oxidrino anomérico libre, por lo tanto no puede abrirse ninguno de los anillos para formar la estructura de la cadena abierta. No experimenta reacciones de aldehídos y cetonas. No hay mutarrotación, no da osazona y el azúcar es no reductor. Algunas aplicaciones, ¿sí?, de los disacáridos. La sacarosa, por hidrólisis ácida, forma de glucosa y de fructosa. A esta mezcla de glucosa y fructosa, que se caracteriza por ser líquida, a diferencia de la sacarosa que es cristalina, se la conoce como azúcar invertida. ¿Y por qué se llama azúcar invertida? Porque cuando se le mide la polarización a la sacarosa, se encuentra un ángulo de polarización de luz de positivo, de 66 grados. Cuando pasamos a tener una mezcla de glucosa y fructosa, se suman las rotaciones específicas de la glucosa y de la sacarosa. Y como la fructosa tiene un valor muy negativo, la suma de ambas da negativa. Es decir, que el valor de D se invierte de un valor positivo a un valor negativo. Por eso la hidrólisis de la sacarosa se la conoce como inversión, y lo que se forma es azúcar invertida. ¿Qué es la azúcar invertida? Es una mezcla de glucosa y fructosa, que tiene características físicas diferentes. La azúcar invertida se la usa mucho en alimentos porque es líquida, endulza bastante e incluso tiene la peculiaridad que no forma cristales sobre los alimentos. Acá podemos verlo. Este azúcar invertido tiene mayor poder endulzante, un 30% mayor, no cristaliza con facilidad, por lo tanto tiene importantes aplicaciones en la industria alimenticia, en la elaboración de helados, se llama poder anticristalizante, no forma cristales, evita que los azúcares cristalicen en alimentos dulces, en los que se desea una textura suave. El azúcar invertido es higroscópico, o sea, capta agua, por lo que mantiene la humedad de productos de panadería. Y en la fabricación de dulces se produce azúcar invertida por acción del calor y los ácidos de la fruta.
Existen variantes naturales de ese azúcar invertida. La miel de abeja es azúcar invertido. Incluso el jarabe de arce también es considerado azúcar invertida porque esa hidrólisis se produce mediante las enzimas presentes en esos organismos. Cuando justificamos las diferencias entre la sacarosa y el azúcar invertido, decimos que la sacarosa no muta rota, entonces todas las moléculas en solución son iguales, lo que le da facilidad para cristalizar. Es decir, el proceso de refinación de un azúcar es muy sencillo, pero es indeseable cuando la sacarosa se utiliza como edulcorante en confituras, porque cristaliza. Por su parte, el azúcar invertido es una mezcla de diferentes moléculas, alfa y beta glucopiranosas, alfa y beta fructofuranosas. Tiende a formar jarabes, que son soluciones concentradas, muy viscosas, que no cristalizan. Y con esto terminamos la parte de disacáridos, ¿sí? Y la próxima clase vamos a ver la última parte de hidratos de carbono, que son los